Buenas tardes, mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy educadora especial, trabajo con la Fundación Hogares Cruz Michin. Hoy les voy a hablar un poco del tema de la sexualidad. O sea, es un tema que es un poco, nos causa miedo, a veces intimidación, porque no es fácil hablar con nuestros hijos de la sexualidad. Primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que los niños nos quieren preguntar, cuál es la necesidad o la urgencia de su momento. Entonces, asimismo, nosotros debemos responderle las preguntas, no debemos sentir vergüenza. Es un tema, como les digo, no es fácil manejarlo, abordarlo con los niños, pero nosotros somos los primeros a llamar y hablar sobre los niños de sexualidad. Recordemos que la sexualidad es un tema amplio y no solamente se va a ir a la parte de los genitales, que es en muchas ocasiones que nosotros pensamos que eso es sexualidad. La sexualidad va desde cómo me relaciono yo con el otro, cómo juego, cómo comparto. En todo mi quehacer y en todo lo que yo hago estoy hablando del mismo tema. Entonces, lo primero consejo que yo les puedo dar es hablar con los hijos sin vergüenza. ¿Qué es lo que él quiere saber? Ahondar un poco el por qué esa necesidad o esa curiosidad del momento. Las preguntas, asimismo, debemos responderle de la manera más sencilla, de modo que él la pueda entender según la edad que él tenga y quede la curiosidad que tenga en el momento, el deseo de saber, quede completamente satisfecho en su momento. Es muy importante también hablarle a los hijos de las partes privadas y las partes y lo público y lo privado, o sea, cuáles son mis partes íntimas en las que nadie debe ni mirarme ni tocarme, cuando una caricia o algo que a mí me incomode y yo deba decirle a mis papás o a mi cuidador para que él me ayude a solucionar lo que me esté pasando en ese momento. Con las respuestas se debe ser muy honesto, o sea, no se vaya, como dice vulgarmente, uno se vaya por las ramas. Si el niño le pregunta algo específico, contéstele eso. No diga, no, es que esto es así. No, vaya a lo más breve y a lo más conciso en su momento y que el niño se sienta satisfecho con su respuesta. El autocuidado es muy importante, enseñarles a ellos a ser protectores, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuando algo les incomode, una caricia o que alguien se les acerque, que ellos lo puedan decir y lo puedan expresar a ustedes. Entonces, en toda la parte de sexualidad es muy importante la confianza en nosotros. Mi nombre es Paula Andrea Moreno, trabajo en la Fundación Hogares Cruz Michin. Esta fundación trabaja como operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Aquí en Bogotá trabajamos en todo el tema de restablecimiento de derechos, y esto ocurre debido a la vulneración de estos mismos de acuerdo al medio familiar en el que ellos se encontraban. Las problemáticas que llegan a la institución es respecto al tema de maltrato, violencia, abandono, abuso, no solo físico, sino mental, psicológico. Entonces, de acuerdo a esto, pues se hace el ingreso de estos menores al sistema de protección. Sin embargo, es muy importante mencionar que hace poco ICBF reportó que ya a lo largo de este año 2020 se han reportado 4.283 casos. Dentro de este número hace referencia que el 65% los agresores de estos menores son familiares o son personas cercanas a la familia. Debido a esto, la institución se encarga de trabajar en estos temas preventivos. A partir de un enfoque sistémico, lo cual brinda mayor garantía y cubrimiento de las necesidades y problemáticas presentadas. Entonces, cuando los menores ingresan, se les hace la asignación inmediata de un equipo psicosocial conformado por un trabajador social, un psicólogo. Se cuenta también con diferentes casas de acuerdo como al rango de edades. En estas casas pues está como tipo familia, está una coordinadora de casa hogar y pues hay más niños dentro de cada una de estas casas. Allí viven ellos, se les brinda pues todo el cumplimiento de las garantías, ya sea educación, salud, comida, vestimenta, y pues obviamente está todo este apoyo psicosocial que se les brinda a ellos. Asimismo, se trabaja con talleres. Estos talleres se hacen más desde lo lúdico y lo reflexivo.
donde sea algo muy ameno y fácil que los niños puedan interactuar y comprender un poco la dimensión de las cosas, de que sean ellos capaces de reconocerlas y asimismo de poder brindar alguna solución. Por eso hablamos de los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son esas situaciones que me llevan a mí a que pueda presentar alguna vulneración de mis derechos, donde pueda presentar algún riesgo, como lo mencionaba anteriormente, psicológico, mental o físico. Entonces, cuando tengo un reconocimiento de esos factores de riesgo, se es capaz también de identificar esos factores preventivos. Y esos factores preventivos va ligado también a lo que son personas e instituciones que me pueden ayudar, que me pueden escuchar y que pueden abordar con una facilidad la problemática que se está presentando. No solamente se trabaja con los niños, sino también obviamente con los padres. Es todo un taller, es toda una escuela donde los padres participan y pues es por obligación, dado que hay una figura legal que en este caso es el defensor de familia, donde a él se le reporta y se le garantiza de que sí se está cumpliendo con los talleres y de que el padre sí está mostrando evidencia del trabajo que se ha venido realizando. No solo en cuestiones ya de lo que pueda expresarse, lo que se pueda ver, sino también en esas condiciones locativas en las cuales el niño va a volver nuevamente a ese medio familiar. Entonces digamos que de acuerdo un poco a toda esta temática se abordan esos temas, el tema del abuso sexual, cómo trabajarlo, cómo expresarlo, cómo por medio de la comunicación se pueden entender este tipo de situaciones y cómo se pueden prevenirlas. Asimismo, no solamente con la cuestión solo de lo que abarca el abuso sexual, sino de cómo también por medio de diferentes esferas afecta ese desarrollo integral de ese menor. Entonces es preciso poderlo trabajar desde ahí y también tener en cuenta ese lenguaje, el lenguaje que le puede dar con mayor claridad y exactitud esas partes públicas y secretas. También hacemos precisión en lo que son en las redes sociales. Las redes sociales hoy en día tienen un impacto positivo como también negativo. Y hacemos referencia hacia esa parte negativa porque es donde ellos se ven más expuestos, vulnerables y donde se ven amenazados y manipulados. Entonces también se trabaja con este tipo de situaciones por medio de diferentes casos hipotéticos, se les plantea, se les habla de una manera bastante clara y amena y asimismo ellos plantean las soluciones. Eso es lo interesante de todo ese trabajo, de que se identifica, se es claro, pero también hacemos parte a ellos de este proceso de poder decirles y de que ellos puedan expresar cuáles pueden ser esas acciones que pueden tomar si se llega a presentar alguno de estos casos. Y de esta manera, de acuerdo con un término de 6 meses, si la familia cumple con todos los requisitos establecidos por el defensor de familia y por ese equipo psicosocial, se da nuevamente el reintegro a medio familiar. Pero si esto no se cumple, se establece el contacto con familia extensa, familia que pueda asumir la custodia del menor. Si no se cuenta con esta familia extensa, pues ya la medida no tomaría como una medida de vulneración, sino como una medida de adoptabilidad, teniendo en cuenta que se están agotando todas las instancias legales para comprobar nuevamente que el niño pueda volver con ese vínculo biológico que tiene de familia. Y dado pues este tipo de procedimientos y de la experiencia que se ha venido teniendo, quiero informar de que a veces se ven situaciones bastante tristes referente pues a esta cuestión del abuso sexual. Reportamos el año pasado un caso en un departamento de Colombia donde una menor de edad, 5 años tenía la niña, llevaba 2 años presentando violencia sexual por parte de uno de sus tíos. A la menor nunca se le expresó nada referente a sus partes íntimas, nunca se le expresó nada sobre esas partes públicas y sobre esas partes secretas. Y la mamá, digamos que el término muy coloquial y pintoresco que se le dan a las cosas es algo burlesco, de decirle a la vagina de otra manera, de decirle al pene de otra manera chistosa. Entonces digamos que no a darle como una seriedad a la situación, se presenta este tipo de vulneración, de que pues como no es algo que debo cuidar o no sé que deba cuidar, pues dejo que otros me toquen. La niña le reportaba a la mamá, pero la mamá pues hacía caso omiso a esto y la situación ya llevaba 2 años. Entonces puedan imaginarse ustedes como padres de familia lo que pueda ocurrir dentro de la mente de un menor de edad al pasar por estas situaciones
y cómo lo normalizan. Cómo normalizan ese contacto físico y esa agresión, esa manipulación que pueden tener ellos. Y obviamente el lenguaje, ustedes como padres deben ser muy claros, muy concisos, no extenderse porque generaría también un aburrimiento en ellos, pero sí ser muy concretos y muy claves en la hora del cuidado, en la hora de esos autoconceptos, en quién soy yo, en cómo me debo amar, en cómo debo cuidarme y cómo debo hacer que otros también cuiden de mí. Entonces esto es toda una tarea preventiva que esperemos que no se sigan cometiendo estas mismas situaciones y que sea a partir de la educación que ustedes puedan brindarle a sus hijos, de que esto no pase, porque la de estar en una institución pues tampoco es algo muy agradable para ellos, tanto para los niños como para los familiares, de tener que haber esa desvinculación, tener que haber unos terceros, porque como familia no tuvimos esas herramientas. Entonces la invitación es esa, la invitación es de que se pueda hacer una buena tarea, de que se pueda escuchar, de que se pueda estar atento a esas necesidades, de que se pueda ser claro a la hora de hablarles a ellos.